Esta chica Ku Ailin es una de las figuras más populares de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022. Ku Ailin nació en Estados Unidos en el 2003, de padre estadounidense y madre china. Solo con 18 años de edad, es la mejor esquiadora de estilo libre del mundo. Ganó en muchas competencias mundiales y ahora obtuvo 2 medallas de oro y una de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. En China se ha vuelto muy popular, mientras que en Estados Unidos está siendo atacada y criticada porque, en teoría, dejó su ciudadanía estadounidense para ser china y competir por China. Y por otro lado tenemos a esta chica llamada Zhu Yi, que es patinadora artística que también nació en Estados Unidos en el 2002, de ambos padres de origen chino. Al igual que Ku Ailin y otro deportista más, Zhu Yi también se ha naturalizado en China para competir en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Sin embargo, Zhu Yi fue duramente criticada en las redes chinas un mes antes de que empiece el evento, y luego de que fallara en la competencia posicionándose en el último puesto, ha recibido mucho acoso y hate en las redes sociales. Hi, 大家好, bienvenidos a Mandarin Lab, yo soy Fei. Hoy vamos a hablar del caso de Ku Ailin, de Zhu Yi, del tema del cambio de la ciudadanía y también del acoso mediático y cibernético. Ku Ailin empezó a esquiar desde los 3 años, cuando la mamá iba a esquiar y la había dejado en la escuelita de esquí para niños. Ailin se crió con su mamá y su abuela. Eso explica por qué habla fluido chino a pesar de haber nacido y crecido en Estados Unidos. La abuela suele llevarla a China en las vacaciones para que no pierda el contacto con sus raíces. Ailin, para prepararse para estos Juegos Olímpicos de Beijing 2022, hizo el último año de la escuela secundaria en su casa, es decir, que estudió sola y rindió los exámenes de forma libre y terminó el colegio un año antes. Se postuló para la Universidad de Stanford, que según ella es la universidad de sus sueños, y se sacó 1580 sobre un total de 1600 en el SAT, que es el examen de ingreso a la Universidad de Estados Unidos. Su buen rendimiento en los estudios se debe a la fuerte influencia familiar en el ámbito educativo. Su mamá es egresada de la Universidad de Beijing y Stanford, y luego se dedicó a trabajar en inversiones de riesgo en Wall Street. La abuela era ingeniera superior en el Ministerio de Transporte, y también era egresada de Jiao Tong University de Shanghái. Además del esquí, Ailin tiene otros hobbies, como tocar el piano, escalada en roca, ballet, equitación, tiro con arco, entre otros. Y esto no es todo, también tiene una carrera como modelo. Ha estado en las portadas de varias revistas como Elle y Vogue China, hizo campañas para marcas de lujo como Fendi, Tiffany, Louis Vuitton, The International Watch Company y trabaja con varias marcas que van desde indumentaria deportiva como Anta, Faction Skis y Oakley. También bebidas como Yuanqi Senlin, leche de Monio, telecomunicaciones, Zhongguo Yitong, productos de belleza como Estée Lauder y una veintena de marcas más. Más que un modelo a seguir para los jóvenes, creo que la vida de Ku Ailin no es replicable para la mayoría de las personas. La vida tiene distintos caminos para cada uno, pero mientras la mayoría caminamos nuestro camino de tierra, Ailin pasa como un cohete en el cielo. Pero Ku Ailin sí es un modelo a seguir en cuanto a su espíritu deportivo. Porque por más que venga una familia culta y con un buen poder adquisitivo, los logros que ha conseguido en el esquí es el resultado también de su esfuerzo y trabajo continuo. Digamos, es como un trabajo muy arduo, entrenar todos los días para eso. O sea, no todo el mundo que viene de familias adineradas puede realmente conseguir, digamos, logran ese tipo de entrenamiento. Es como que también tiene la parte de su mérito personal y propio. Y una de las cosas que había dicho Ku Ailin es que una de las cosas que más le emocionaba a ella, digamos, de poder participar por China en estos Juegos Olímpicos, es poder, digamos, ayudar a promover, ¿no?, el esquí, los deportes de nieve, a las nuevas generaciones de jóvenes para que puedan conocer, entrenar y amar el deporte como lo ama ella. Y la realidad es que en China todos estos deportes de invierno, los centros de esquí, nunca fueron muy populares. Todos los deportes de invierno son caros. O sea, ir a un centro de esquí es súper caro y no es accesible para la gran mayoría de las personas. Se ve bastante en las redes sociales en estos últimos 2 años que hay más gente que está yendo a esquiar. Ya sea, no sé, van de vacaciones y lo hacen una sola vez, o no sé, algunos empezaron a entrenar y quieren esquiar mejor. No todos quizá van a llegar a nivel profesional, pero es una realidad de que el esquí se está volviendo como más popular debido a la organización de los Juegos Olímpicos en Beijing de este año. Y tampoco son todos halagos hacia Ailin, porque también están las personas, digamos, que envidian su vida exitosa y que haya conseguido todo tan fácil a los 18 años solo porque nació en una buena familia, ¿no? Como que también están muchos esas personas que menosprecian los esfuerzos de otra gente, porque si bien es verdad que es una persona muy afortunada, pero no hay que desmerecer, ¿no?, desacreditar los esfuerzos propios de ella misma también. Y también hay controversias en cuanto a su nacionalidad.
Si bien Aileen está participando por China en estos Juegos Olímpicos, pero muchos dicen de que ella en realidad aún conserva su ciudadanía estadounidense. Porque en realidad, según la ley china, para tener la ciudadanía china, sí o sí tenés que renunciar antes la ciudadanía de tu país de origen. O sea, como que no está aceptado por ley la doble nacionalidad. Y el tema es que Kuai-Lin se naturalizó, China en el 2019 cuando todavía tenía 16 años, o sea, era menor de edad. Y según la legislación de Estados Unidos, cuando sos menor de edad no podés pedir dejar la ciudadanía, o sea, lo podés hacer recién cuando cumplís la mayoría de edad. Entonces, en ese interín, entre los 16 hasta que ella cumpla la mayoría de edad, probablemente ella aún conserva la ciudadanía de Estados Unidos y a la vez le otorgaron la ciudadanía china para poder competir por China. O algo así, o sea, o no se sabe bien cómo es el tema legal en cuanto a sus papeles, y eso también es como una duda que se están planteando mucha gente de si tiene o no doble ciudadanía, ¿no? Porque como que no debería, como que la ley debería ser justa para todos. Como que si la ley dice que no se puede, no se puede para nadie. O sea, no debería haber excepciones porque ella, no sé, es especial. O sea, eso es lo que plantea mucha gente. Que en todo caso lo que hay que hacer es, no sé, contemplar modificar la ley, ¿no? Como que haya excepciones de, qué sé yo, para personas con tales características que hayan ganado, no sé, medallas o que hayan ganado premio Nobel o que, no sé, si tenés alguna de esas características especiales que el resto de la población no tiene, te permiten tener una doble ciudadanía. Pero como eso hoy en día no está contemplado, ella no debería tener doble nacionalidad. O sea, como que si se ponen a hilar fino, ¿no? En cuanto a lo legal, ese sería como el planteo, es lo que plantean algunas personas. Pero bueno, igual muchas otras personas como que también dicen como, bueno, ¿qué me importa? Mientras que ella, quiera competir por China, no sé, como que no me afecta que tenga o no tenga doble ciudadanía. Y bueno, y el tema ahora es eso, ¿no? De como ella ya cumplió 18, ya es mayor de edad, en realidad debería dejar la ciudadanía estadounidense. Pero también sabemos que Aileen va a volver a Estados Unidos a estudiar su carrera de grado y no le sería muy fácil entrar como China, ¿no? Como todos los papeles, todos los trámites y también todos los problemas que tienen con los medios, ¿no? Le dijeron de todo, entonces como que todo le resultaría mucho más difícil su vida de estudiante en Estados Unidos, no imposible, pero supongo que más engorroso si ella, deja la ciudadanía estadounidense. Entonces como que hay como un veremos qué va a hacer, si efectivamente, solo se va a quedar con la ciudadanía china o va a continuar con este estado gris, ¿no? De la doble nacionalidad. Pero la mayor controversia de Kuai-Lin está en Estados Unidos, en donde los medios la atacan de traidora, vendida, malagradecida o que apoya el genocidio. Tenemos a Tucker Carlson y Will Kane de Fox News bastante resentidos con ella. I think the only word we can arrive at is ungrateful. Shame, shame, shame! Shame on you! Betray, turn her back on the country that not just raised her, but Go back to China. Oh, okay. No like that. but turned her into a world-class skier with the training and facilities that only the United States of America can provide. Como si en Noruega, Suecia, Canadá y entre otros países no tuvieran los mismos recursos y como si la familia de Aileen no hubiesen pagado por todo el entrenamiento. For her to then turn her back on that in exchange for money is shameful. The riches that you have earned through betraying America are all worth it because you have definitely sold out. The inherent immorality of capitalism devoid from a moral principled grounding is what we're looking at here. La revista Slate la ha puesto en la sección Olympic Jerk Watch, atacándola de jerk, o sea, idiota. Medios que se autoconsideran muy serios, como The Economist, la llaman The Cold Warrior. Y en su dibujo original había puesto unos palitos chinos que luego cambiaron porque además es una ofensa cultural. The Washington Post diciendo, sería la siguiente estrella olímpica si no fuese porque compite por China. La verdad es que me da vergüenza ajena leer todo esto, porque no son, internautas, ¿no? Gente random que está escondida detrás de una pantalla que comenta que de última
no es que tenga tanta relevancia el comentario de un individuo que no sabemos ni quién es. No, ellos son como los medios más importantes con la mayor llegada a todo el planeta, atacando a una chica que acaba de cumplir 18 años, solo porque compite por otro país. O sea, me parece bastante absurdo, ¿no? Todo este odio a que le tiran los medios más grandes de Estados Unidos hacia una chica, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, los medios hispanos, por lo general, en todo lo que sería las noticias internacionales, muy raras veces hacen una investigación propia. Muchas veces lo único que hacen es traducir las notas del inglés. Entonces, la llegada que tienen estos medios no es solamente para Estados Unidos. O sea, estas notas se traducen después a todo el planeta. Como si ellos no supiesen cómo son las cosas realmente, como para ponerse a atacar a un atleta solo porque quiere competir por otro país. Como si naturalizar atletas de otros países no fuese una práctica común que se aplica desde siempre, en muchos otros países. Es muy común que en la selección francesa, por ejemplo, tengan jugadores naturalizados. Y si hablamos de Estados Unidos, estos son 11 jugadores nacidos en Estados Unidos y que se naturalizaron y juegan para la selección de otro país. No los han fulminado en los medios. La jugadora de tenis Naomi Osaka también optó por dejar la nacionalidad estadounidense para elegir a representar Japón. Y no le han hecho todo este circo. ¿Ellos no merecen ser disputados también? O quizás el problema no es que jueguen para otro país, sino que sean buenos y ganen medallas para otro país. Pero Naomi también es muy buena. Pero bueno, claro, el problema es China. La atacan a Aileen, que es una malagradecida, que se educó y entrenó en Estados Unidos, pero ahora le aporta al medallero olímpico de China. ¿Y qué hay de todos los premios Nobel que cuentan como estadounidenses cuando se han naturalizado en Estados Unidos luego de haberse educado y criado en otro país? Como los físicos y químicos Yang Zhening, Li Zhengdao, Cui Qi, Gao Kun, que cuentan como premio Nobel de Estados Unidos cuando nacieron y se educaron en China. Gran parte de la élite intelectual de Estados Unidos son inmigrantes o descendientes de inmigrantes. Es el país que más absorbe la fuga de cerebros de todo el mundo. Muchos de los CEO de Silicon Valley son de India, nacidos y criados allá. Critican a Kuai-Lin, que optó por China porque les dará más beneficios, porque ganará más plata, porque tendrá más valor comercial. ¿Qué? ¿Está mal acaso? ¿No es lo que hace todas las personas que deciden dejar su tierra natal para emigrar a otro país? Las personas caminan hacia arriba y el agua fluye hacia abajo. Es lo más normal del mundo, aspirar a un futuro mejor. Elegir una ciudad o un país que te den las mejores oportunidades académicas y laborales, o ir a un lugar donde te pueda desarrollar mejor profesionalmente. Seguramente para ella misma en China tienen mejores oportunidades que en Estados Unidos. Y eso es algo bastante entendible, ¿no? Como en un país donde el deporte no está tan desarrollado, alguien que es bueno en eso acá es mucho más valorado. Suele pasar mucho, por ejemplo, en el área del ping-pong. Acá en China, que por lo general, digamos, hay mucha gente buena jugando el ping-pong, quizás no te destacás acá en el país. No llegás a participar, ¿no?, de los campeonatos mundiales o de los Juegos Olímpicos. Entonces quizás algunas de esas personas terminan optando por nacionalizarse en otro país en donde tienen mejores beneficios. O sea, se pueden desarrollar mucho mejor, donde son valorados, porque en ese país son los mejores, mientras que en China no. Es la balanza que pone ella sobre los beneficios que no solamente son económicos. Por lo que contesta Aileen en las entrevistas, se nota que ella sabe muy bien todo esto y no le afecta mucho lo que le dicen los medios o cómo la critican en Estados Unidos. Pero en realidad no está muy bueno para una chica de 18 años, o sea, una chica que acaba de terminar el colegio, que reciba todo tipo de burlas, de crítica, de odio en sus redes sociales e incluso amenazas de muerte. Y ahora pasemos a la segunda protagonista de este video, Chui. Al igual que Kuai-Lin, Chui también nació y se crió en Estados Unidos. Decidió competir por China en el 2018 y optó por la ciudadanía china. Ambos padres de Chui son chinos y sin embargo ella no sabe hablar bien mandarín. Sus entrevistas del 2018 y 2019 son en inglés porque ella no tiene la confianza para hablar en mandarín frente a las cámaras. Por eso, cuando la gente la compara con Kuai-Lin, le critican este hecho. Con respecto a este tema, yo sí la entiendo, porque muchos de los chicos que crecen en el exterior no terminan hablando el idioma, digamos, de sus padres, ya sea chino o de cualquier otro origen. Y esto depende mucho de la educación y de la prioridad que le den los padres en la casa. Porque para muchos padres, en realidad lo más importante es que el chico se integre bien en el sistema local, en el país nuevo donde estén viviendo, mientras que le vaya bien en el colegio. Ese sería como, ¿no?, uno de los temas principales de muchos padres. Y después también está el tema de el círculo en donde se mueve el chico, digamos,
en el país nuevo, ¿no? Porque muchas veces para sentirse integrado y no sentirse rechazado, es muy común que quieran, digamos, rechazar cualquier cosa que puedan, digamos, identificarlos con sus raíces y que puedan marcarlos como diferentes. Había hablado sobre este tema en mis videos anteriores de la historia de la inmigración china en Argentina, y en particular en 2 videos, ¿no? En uno que es la historia de la segunda generación y también en el video de la generación mestiza, o sea, las niñas mestizas chinas argentinas. Volviendo a Chui, además del tema del idioma, sus destrezas no son mucho mejores que alguna de las patinadoras locales. La patinadora Chen Hongyi tiene más o menos el mismo nivel que Chui, pero finalmente le dieron la oportunidad a Chui de participar en los Juegos Olímpicos representando a China. Este tema ya había generado polémica antes de que empezaran los Juegos Olímpicos. Por un lado estaba la gente que cuestionaba por qué tuvieron que atraer a Chui del exterior si no es mucho mejor que las locales. Si tienen más o menos el mismo nivel, no hay ninguna necesidad de naturalizar gente del exterior. Y por otro lado, empezaron a correr una fake news de que el papá de Chui es un científico muy destacado que volvió a Estados Unidos para trabajar en la Universidad de Beijing. Entonces la eligieron a Chui por los contactos de su papá y le quitaron la oportunidad a Chen Hongyi. De hecho, la vacante de China en patinaje artístico femenino lo consiguió Chen Hongyi, pero eligieron a Chui para la participación final. 我国小将陈红一最终名列第21位，为中国队争取到了一个奥运席位。 Por otro lado, la gente le empezó a cuestionar a la Asociación China de Patinaje por qué no mostraron el video de competencia de las candidatas de patinaje artístico. La gente quería ver con qué criterios eligieron a Chui y no a Chen Hongyi. Todas estas voces le generaron mucha presión a Chui antes de la competencia. En el programa corto individual del domingo terminó contra el muro, posicionándose en el último lugar de la competencia. Las voces de crítica se dispararon después de esto, ya que la gente decía que este desempeño no podía justificar haber sacado a Chen Hongyi. Y el lunes, en la competencia de patinaje libre, se cayó varias veces y volvió a terminar en el último puesto. Y con esto le ha caído una ola de críticas, burlas y hate. Y recién al día siguiente los medios salieron a desmentir los rumores sobre Chui y a criticar a todos los que le hacían cyberbullying. Uno de los motivos principales del rechazo hacia Chui es porque la mayoría creía que ella había conseguido entrar a los Juegos Olímpicos por los contactos de su padre, cosa que no es cierto. La decisión de Chui de nacionalizarse y competir para China la tomó en el 2018. Y luego de que ella decidiera volver a China, la Universidad de Beijing contactó al padre de Chui, que es un prestigioso científico de inteligencia artificial, para que también viniera a trabajar a la Universidad de Beijing. Y él se incorporó a la universidad recién en el 2020. O sea que primero volvió ella y después, gracias a que Chui eligió venir a China, el padre también decidió venir a trabajar a China. O sea que no es al revés la relación. Ahora bien, aclarado este tema, aún así no detuvo a la gente, digamos, parte de la gente, que siguieran criticándola. Porque básicamente lo que criticaban era su paupérrimo desempeño en las competencias. Porque no se trata solamente de que se haya caído o haya cometido errores, sino como que es el espíritu, ¿no? de querer continuar la competencia. Porque cuando ella ya se equivocó, porque tenía mucha presión, prácticamente hizo todo mal. O sea, se desmoronó mentalmente y no hizo ningún movimiento bien y al final terminó llorando. Critican el hecho de que no es lo suficientemente fuerte mentalmente como para bancarse, digamos, todas las presiones o cualquier error que haya cometido y seguir adelante. Como le puede pasar a cualquiera, o sea, cualquiera se puede equivocar, cualquiera se puede caer, algo puede salir mal, por más experiencia que tengan, puede salir mal una competencia, pero hay que seguir adelante y ella no lo pudo hacer. Además, Chui venía cargando con un montón de presión por todas las críticas que recibía antes de la competencia y eso probablemente también le haya afectado emocionalmente y después obviamente afectó en su rendimiento. Claro que no todas las personas la han criticado o la hayan atacado, o sea, en realidad mucha gente no estaba ni enterada, como yo. O sea, como que muchos ni nos enteramos de esta noticia hasta que en los medios, ¿no? Publicaron todo esto y como que criticaron el tema del cyberbullying. Pero antes de eso es como que no estaba muy enterada. Como China en realidad no se destacan en este rubro, digamos, en el patinaje artístico, nadie tenía muchas expectativas de los, digamos, participantes locales. De hecho, como que los favoritos del público son la chica rusa Kamila Valieva y el chico japonés Yuzuru Hanyu. Ellos son como los favoritos del público chino. Y bueno, después de la explicación que dieron en los medios,
mucha gente empezaron a defender y apoyar a Chuy. He visto muchísimos comentarios estos últimos días de aliento y de apoyo hacia esta chica. O sea, no quiere decir que las personas que la criticaban antes la dejan de criticar, sino que ahora hay dos voces, ¿no? Como que hay dos bandos. Y una de las explicaciones más razonables que he visto sobre el tema de Chuy es que esto de atacar a un atleta, a un deportista nacionalizado, es un terrible mensaje que se le está dando al resto del mundo. Básicamente el mensaje distorsionado quedaría algo así como que si no sos chino y querés competir para China, entonces tenés que ser el mejor y ganar en todas las competencias como Kuai-Lin. Porque si no, si vas a fracasar y te va a ir mal, te va a pasar lo que le pasó a Chuy, es que te van a atacar y te van a criticar todos. Si bien en China se sabe que el problema con Chuy no es porque haya perdido, sino por todos los rumores de favoritismo que surgía alrededor de ella antes de la competencia, pero bueno, el resultado final, como coincidió con que ella perdió y le fue mal, como que queda como esa visión, ¿no? De que como perdió, entonces la están atacando. Y esto en realidad es un mensaje bastante terrible, porque en este tipo de competencia, en donde estás compitiendo contra los mejores de cada país, o sea, los mejores, los top del mundo, ¿cómo puedes asegurar de que vas a poder ganar, ¿no? O sea, las personas que quieran nacionalizarse, por ejemplo, ¿no? Para China, ¿cómo vas a poder asegurar de que vas a ser como Kuai-Lin y no vas a perder? ¿Quién va a querer nacionalizarse así, ¿no? Si te van a criticar si perdés. Y eso no solo va a afectar en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito académico, científico, industrial. O sea, para la gente que quiera los cerebros, ¿no? Si por ejemplo quieren venir a China, si no logran buenos resultados, si no logran hacer cosas exitosas, ¿qué tipo de ambiente le está dando la sociedad? ¿Te van a atacar? ¿Te van a criticar? ¿No? Como que ese es un punto bastante importante, ese mensaje que estás dando al resto del mundo, y por eso en los medios occidentales han hecho tanto hincapié, han remarcado tanto este punto y han hecho tantas notas sobre Chuy y todas las fotos de ella llorando, claramente. Más allá de los intereses que pueda tener cada país, es importante que los medios guíen bien al público y tengan una postura crítica contra el acoso virtual. Podés estar de acuerdo o no con las decisiones o rendimientos de los atletas, pero un medio serio no puede incitar el odio y alentar el cyberbullying, y menos en un tema deportivo con chicos tan jóvenes. But there should be collective revulsion as we watch this. Like, we shouldn't make it easy for people to betray their own country, should we? Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, y si les gustó el video no se olviden de darle like y suscribirse al canal si aún no lo hicieron. También me pueden dejar sus comentarios. Y también me pueden apoyar en Patreon para los que puedan y tengan ganas. Y bueno, hacemos como meets mensuales cuando nos podamos conocer y charlar. Así que si les interesa, les dejo el link acá en la descripción y también arriba en el video. Nos vemos en la próxima. Adiós, 再见.